Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenos días, chicas y chicos del quinto grado de secundaria. Aquí comienza su programa favorito, Aprendo Matemática en Casa. Para esta aventura nos acompañarán Patricia, una estudiante de nuestra Amazonía. Ella vive en Gran Perú, de la provincia de Maynas, en la región Loreto. Y Jesús, de Los Ángeles, de la provincia de Huancayo, en la región Junín, a quienes les damos la bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Gracias, profesor César. Saludos para nuestras amigas y nuestros amigos de la promoción del Bicentenario. Estoy contenta de iniciar esta emocionante aventura matemática. Hola, chicas y chicos. Hola, profesor César. Es una alegría para mí poder acompañarlos en el aprendizaje de matemática. Estoy seguro de que nos servirá en muchos aspectos de la vida diaria y en nuestras metas futuras. Gracias, chicos. Me pueden llamar por mi nombre, César. No hay problema. Gracias por acompañarnos con tanta emoción. No olvidemos seguir con el lavado de manos, usar las mascarillas y mantener el distanciamiento social para evitar contagiarnos de COVID-19. Comencemos recordando de qué trató el programa anterior. Analizamos una carta abierta sobre el voto informado, César. Muy bien, Patricia. ¿Cuál es la problemática que estamos investigando en esta experiencia? Sobre el voto informado en las elecciones de nuestras autoridades. ¡Excelente, Jesús! Ahora vamos a analizar cómo las familias de nuestra comunidad ejercen su voto. Por ello, el programa de hoy se denomina Organizamos datos estadísticamente sobre el voto informado de nuestra comunidad, en el cual aprenderemos a representar datos de variables cualitativas sobre el voto informado de los lectores de la comunidad en los procesos electorales mediante tablas de frecuencia. Repito el título del programa. Organizamos datos estadísticamente sobre el voto informado de nuestra comunidad. ¡Qué interesante, César! ¿Y qué haremos para lograrlo? ¡Qué atenta! Seguro nuestras amigas y nuestros amigos que están escuchando el programa están igual de atentos. Veamos. En primer lugar, vamos a recordar algunos conceptos estadísticos que necesitamos. En segundo lugar, elaboraremos una encuesta para recoger datos de la población electoral de la comunidad sobre el voto informado. Luego, organizaremos los datos recogidos en una tabla de frecuencias. Finalmente, reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes. ¡Qué interesante, César! Vamos a iniciar entonces. Me muero de las ganas de aprender. Me parece bien. A ver, Jesús, dime, ¿qué recuerdas sobre población y muestra?
Población es el conjunto de personas u objetos de los cuales se desea conocer algo en una investigación. Entonces, en nuestra investigación, la población estaría conformada por todas las personas de nuestra comunidad que sufragan para la elección de las autoridades. ¡Excelente! Seguramente los estudiantes que nos acompañan también lo recordaron. Sí, César. Y la muestra es un subconjunto de la población, en la cual se llevará a cabo la investigación. En nuestro caso, la muestra estará representada por un grupo de pobladores que sufragan en la comunidad. Muy bien, chicos. Los felicito. Son buenos estudiantes. Para determinar la muestra hay varios métodos, pero en todos los casos debe ser una muestra representativa. César, ¿y por qué trabajar con una muestra y no con la población? Bueno, porque nos permite que el estudio se realice en menor tiempo, ahorrar en recursos, profundizar en el estudio de la variable. Además, tenemos mayor control de las variables en estudio. Continuemos ahora con Patricia. ¿Qué son las variables estadísticas? Ya me estaba imaginando esa pregunta. Las variables estadísticas son las características de los elementos de una población o muestra que se puede o desea estudiar. Entonces, la variable de nuestro estudio está referida al voto informado de la población electoral de la comunidad. ¡Excelente! ¡Bien! No solo hemos recordado, sino identificamos la población, muestra y variable de estudio. Además, tenemos dos tipos de variables: las cualitativas y cuantitativas. Claro, las variables cualitativas son cualidades o atributos de la población y se clasifican en ordinales y nominales. Las ordinales guardan un orden lógico. Por ejemplo, en el campeonato de fútbol tenemos primero, segundo y tercer puesto. Las variables nominales no guardan un orden lógico. Por ejemplo, el gusto por la música o tus colores favoritos. César, ¿y las variables cuantitativas también tienen esa clasificación? Buena pregunta, Patricia. Esto también nos ayudará a recordar, quizás nuestras amigas y nuestros amigos que siguen el programa también tengan esas dudas. Veamos. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son cuando la variable toma valores enteros, como el número de hermanos, de casas, de ciudadanos, etc. Las continuas, en cambio, son cuando las variables toman cualquier valor entre dos valores dados. Por ejemplo, la talla o el peso de los estudiantes del quinto grado, el tiempo de viaje de una ciudad a otra, etc. El Jurado Nacional de Elecciones ha publicado un reporte sobre el interés de la población por la política. En él observamos que, en el 2019, el 76.30% de la población no joven y el 60.20% de la población joven tenían un interés bajo, ello debido a múltiples factores. César, la mayoría de la población tiene un interés bajo por la política. Claro, y son reportes oficiales. Por otro lado, a la pregunta, ¿cuándo decidimos los peruanos nuestro voto? Algunos resultados fueron: el 22% de la población decide su voto el mismo día, el 17% una semana antes y el 27% un mes antes. Más de la cuarta parte de la población del país decide su voto a última hora. En consecuencia, sufragan sin estar bien informados, con poca responsabilidad. César, quiero investigar en mi comunidad cuál será el interés por la política y cuándo decide su voto la población electoral. Bien, Jesús. Ustedes también, chicas y chicos que nos escuchan, investiguen sobre estas variables en sus comunidades. César, ¿cómo podemos iniciar nuestra investigación? Buena pregunta, Patricia. Primero, podemos identificar el tema de estudio, las variables, la población y muestra. En este caso, nuestro tema de estudio es el voto informado y responsable de la población electoral en nuestra comunidad. Y las variables de estudio son
el interés por la política y cuándo deciden su voto los electores de la comunidad. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál será la población y la muestra de estudio? Pero Patricia y yo somos de diferentes comunidades. ¿Cómo podemos decidir para iniciar nuestra investigación? No hay problema, porque nuestras amigas y nuestros amigos que sintonizan el programa también son de diferentes comunidades. Por esa razón, todas y todos trabajaremos cada uno con la población de su comunidad. ¡Qué emoción! ¡Seremos grandes investigadores! ¡Empecemos! Me encanta su actitud positiva y alegre. ¿Saben que eso es importante para el aprendizaje de las matemáticas? ¡Vamos! Y ustedes en sus casas también, amigos. No se atrasen. ¡Excelente! La población estará representada por los electores de tu comunidad. Cada uno escribe el número. Sí, César. En mi comunidad hay aproximadamente 970 electores. Yo no recuerdo, pero le preguntaré a mi papá o al presidente de la comunidad. Ahora vamos a determinar la muestra, porque es difícil trabajar con 970 personas. Sí, ya me había preocupado. Para ello, podemos aplicar el muestreo estratificado, intencionado. Esta estrategia consiste en tomar los casos agrupados según alguna característica. En nuestro caso, podemos agruparlos por barrios, en la cual podemos entrevistar a 30 personas como mínimo. ¿Con qué instrumento vamos a entrevistar? Muy buena pregunta, Jesús. Necesitamos elaborar un cuestionario con preguntas que nos permitan recoger información sobre las variables, el interés por la política y cuándo decide su voto la población electoral de tu comunidad. No lo olviden. Pero, ¿qué tipo de preguntas podemos considerar? La entrevista es un cuestionario que puede tener una pregunta abierta. Permite al encuestado tener la libertad de responder libremente. Pregunta cerrada. Permite al encuestado elegir alguna de las posibles opciones. Por ejemplo, una pregunta cerrada sería: ¿cuándo deciden los pobladores su voto para las elecciones? A. Un año antes. B. 3 meses antes. C. Un mes antes de la elección. D. Una semana antes. E. El mismo día de la elección. F. No precisa. ¿Le interesa la política? Marque con una X su respuesta. Interés bajo. Joven. No joven. Interés alto. Joven. No joven. Recuerden que las preguntas debemos formularlas de manera clara, sin ambigüedades y de fácil respuesta. César, buenos ejemplos. Puedo emplear estas preguntas para elaborar mi cuestionario. Además, creo que agregaré algunas otras preguntas para recoger más información y tener mayores elementos para mi análisis. ¡Claro, Jesús! Lo mismo pueden hacer nuestras amigas y nuestros amigos en sus casas. Sí, César. Yo también voy a elaborar mi cuestionario para la entrevista. Calcularé la muestra de la población electoral de mi comunidad y la aplicaré. Luego, ¿qué haremos con los datos que recojamos? Para aplicar la entrevista, tengan cuidado con las medidas de bioseguridad. También pueden aplicarla por teléfono, mediante llamadas, mensajes de texto, por WhatsApp u otro medio. Analicen los medios disponibles en sus casas. Una vez que apliquen las entrevistas, vamos a organizar los datos en una tabla de frecuencias para datos cualitativos. Revisen la ficha de Autoaprendizaje 5. Lean las páginas 36 y 37 desde el numeral 3, que los orientará en los pasos para elaborar la tabla de frecuencias. Gracias, César. Creo que con el apoyo de nuestra ficha de autoaprendizaje lo lograremos. Claro, pero si tienes una tableta, puedes elaborar la tabla de frecuencias en una hoja de cálculo.
Gracias, Patricia y Jesús. Fue muy importante su participación en el programa. Ayudaron a que nuestras amigas y amigos de la promoción del 5º grado de secundaria aprendan. Con tristeza les comento que estamos llegando al final de nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia. Gracias, César. Fue un gusto compartir el programa con cada uno de ustedes y con las amigas y los amigos que nos están sintonizando. De paso, para decirles que reflexionemos con algunas preguntas. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana nos servirá lo aprendido hoy? ¿Qué situaciones favorecieron nuestros aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hicieron para superarlo? ¡Hasta el próximo programa, chicos! ¡Gracias! De igual manera, fue un programa de mucho aprendizaje. Se cuidan y hasta el próximo programa. No se olviden de elaborar una tabla de frecuencia en la cual deben organizar los datos recogidos sobre el voto informado en los procesos electorales de la población electoral de tu comunidad. Si tienen dudas, pueden consultarle a su profesor o profesora, quien con mucho gusto les apoyará. Estimados docentes, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a los estudiantes. Oriéntenlos para que determinen la población, muestra y la variable de estudio. Asimismo, en la elaboración de la entrevista, para que la apliquen y con los datos recogidos elaboren una tabla de frecuencias, lo cual será el insumo para el siguiente programa. Estimados padres de familia, valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijas e hijos. Ayúdenles a organizar su horario y espacio de estudio. Bríndenles las condiciones para que escuchen el programa radial. Trátenlos con amor, paciencia y mucho respeto. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia. Esperamos que este programa les haya agradado y permitido aprender. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. ¡Nos vemos! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora.
Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante. Además, pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor. ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy, al permanecer en casa, no podemos hacer. Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando: "Estoy aburrida, estoy aburrido, quiero salir"? Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. Qué mejor oportunidad de enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo. Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar, luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes, porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate, ponte a su altura. Pregúntale qué sucedió, cómo te estás sintiendo. Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore, que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas, puedes usar un cuento o una historia, puede ser la tuya, que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta, porque nosotras y nosotros también la sentimos. Asuman compromisos. Pídele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enséñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo me quedo en casa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno.